¿Cuál sería el nombre de la siguiente estructura biciclada? Dícese biciclada a aquellas estructuras que tienen dos ciclos cerrados. En este caso, se nos pide determinar el nombre correcto para esta estructura orgánica. Para resolver este tipo de preguntas, lo que haremos será lo siguiente. Esta estructura ya de por sí es un biciclo. Eso se puede notar porque aquí tenemos la parte de la conexión de esos dos ciclos. También podemos notar que aquí tenemos 4 puntos o 4 carbonos a la derecha. Y también tenemos 4 carbonos hacia la izquierda. Lo puedes notar porque están de colores amarillos a la derecha y de colores rojos a la izquierda. Ahora bien, lo que haremos para nombrar a esta estructura será lo siguiente. Notaremos que aquí en la parte del conector tenemos también a un radical. Está anotado con ese círculo morado. Ahora, colocaremos aquí los números 4 porque hay 4 esferas de color amarillo al lado derecho. También colocaremos otro 4 porque hay 4 esferas circulares a la izquierda. Y colocaremos 1 que es respecto de la esfera morada que está en la parte del conector superior. Ahora bien, para poder continuar dándole el nombre, necesitamos un localizador, un número. Ese número podríamos situarlo aquí, pero ya sea que nos dirigiéramos a la derecha o hacia la izquierda, notaremos que el tramo es mucho mayor que si iríamos en la parte superior, pues ésta se acerca mucho más a este radical, que es el cloro. Además, el cloro empieza con C y en la parte inferior tenemos al etil que empieza con E. Recuerda que también para nombrarlos necesitamos un orden alfabético. Ahora bien, comenzaremos a numerarlos y esto es así. 2, 3, 4. Notamos que en el 2 está el radical cloro y en el 4 está el radical etil. Recuérdalo, eso lo utilizaremos más adelante. Del 4 sigue el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como habrás notado, el 11 está en la parte superior. Ahora haremos lo siguiente. Le colocaremos el nombre de un decano. ¿Y por qué le pondremos el nombre de un decano? Porque sencillamente la estructura tiene 11 carbonos en la parte principal. Ahora, en la posición 2, aquí tenemos al 2-cloro. Recuerda que debemos colocarlo en orden alfabético. Entonces colocamos 2-cloro. Ahora en la parte inferior, 4, tenemos al radical que se llama etil, pero está en la posición 4. Entonces le llamaremos 4-etil. Finalmente, en la esfera morada, notamos que hay un radical en la posición 11. Ese radical se llama propil. Entonces el nombre sería 11-propil. Hasta ahí ya tenemos el nombre adecuado para esta estructura.
Y esta sería el 2-cloro, 4-etil, 11-propil biciclo, 4.4.1, un decano. Ahora lo colocaremos de esta forma para dar por finalizado el nombre de esta estructura orgánica que se nos había pedido al inicio.